Vamos a continuar donde quedamos hace 8 días, donde dejó nuestro hermano Alberto hace 8 días. El capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 9. Qué pena. Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Mis hermanos, voy a tomar solo estos 3 versículos para la enseñanza del día de hoy. Entonces, como los hermanos hablaban hace 8 días, Alberto nos compartía que vamos a continuar el Evangelio de Lucas, que ya se había empezado un tiempo atrás y se había parado. Estuvimos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y nuevamente continuamos el Evangelio de Lucas. Quedamos ahí en el capítulo 9. Hace 8 días Alberto nos hablaba de la misión de los 12, o cómo el Señor empieza a enviar a los discípulos a la región de Galilea a predicar el mensaje del reino de los cielos y les da autoridad para sanar y liberar endemoniados. Interesante, leyendo un poco acerca de Lucas y de Hechos, veía que cuando terminemos, si el Señor permite, el Evangelio de Lucas, y ya habiendo terminado el libro de Hechos, habríamos terminado el trabajo más extenso en el Nuevo Testamento por un autor, que fue Lucas. A veces nosotros decimos, bueno, Lucas escribió únicamente 2 libros y Pablo escribió 14, pero cuando miramos el contenido, lo sumamos, nos damos cuenta que Lucas fue quien más aportó al Nuevo Testamento por el volumen de sus escritos, Hechos y el Evangelio de Lucas, que son bastante voluminosos. Hermanos, sí, es bien precioso ver cómo Lucas, que era de trasfondo gentil, fue una persona que el Señor inspiró y permitió que fuera uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, hermanos. Bien interesante ver esto, cómo el Señor obra de forma en la que nosotros a veces no podemos comprender. Tal vez a veces pensamos, bueno, fue Pablo el que más aportó al Nuevo Testamento, hermanos. Pero leyendo un poco más acerca de Lucas y Hechos, me doy cuenta que Lucas fue el mayor escritor del Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, bueno, hace 8 días el hermano Alberto nos compartía acerca de principios que deben permanecer para la obra de Dios, o algunos principios que da Dios en cuanto al envío de aquellos que van a hacer su labor, de aquellos que Él va a dar para que compartan el mensaje de Cristo, y Él le da la autoridad a aquellos 12 que Él había llamado. Y ahí, como lo veíamos hace 8 días, el Señor les da unas directrices, unas recomendaciones que ellos debían tener en cuenta para llevar a cabo la misión que Dios les estaba encomendando, que Jesús les estaba encomendando. Jesús les había dado autoridad para expulsar demonios, para sanar personas, y les había dado unas recomendaciones: que no llevaran doble túnica, no se preocuparan por las cosas que podrían necesitar en el viaje, porque Dios les iba a suplir todo. Y vemos cómo ellos inician esta misión. Y ahí en el versículo 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces el Señor envía a los 12 y ellos empiezan a cumplir esta misión, esta labor a la cual Jesús los había encomendado. Y lo más interesante que podemos ver nosotros es cómo esta misión tuvo éxito. Como esa primera misión tuvo un impacto muy importante en la región de Galilea. Vemos cómo los demonios se les sujetaban a ellos, vemos cómo había muchas sanidades, el mensaje estaba siendo atendido por las personas que lo escuchaban. La región de Galilea estaba siendo impactada por este mensaje de Jesucristo. Y vemos algo bien precioso, hermanos, y es que cuando la obra se hace bajo la autoridad de Dios y en el poder del Espíritu Santo, hermanos, la obra va a prosperar. Y eso es bien interesante, y nosotros lo podemos ver, hermanos, y también podemos comparar la obra en nuestros días. Hermanos, cuando la obra es de un hombre y cuando la obra es la obra de Dios, la obra de Cristo, la obra de aquellos que Dios ha enviado. Entonces veíamos ahí que dice que ellos iban por toda la región y compartían y sanaban a muchas personas.
Y esto impactó la región a tal punto que las autoridades políticas empezaron a percatarse de eso que estaba ocurriendo, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces ahí en el versículo 7 nos dice Lucas lo siguiente. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Entonces llega a oídos de Herodes lo que estaba ocurriendo en la región. Herodes era el tetrarca de Galilea y Perea, era el gobernador máximo de estas regiones y él estaba escuchando lo que estaba aconteciendo en esta región, como Dios estaba por su gracia impactando esta región de Galilea, cómo estaban siendo sanados los enfermos, los endemoniados estaban siendo liberados, el mensaje del reino estaba siendo predicado. Y Lucas nos dice que él tuvo una actitud y dice que él empezó a notarse un poco perplejo acerca de estas cosas, hermanos. Es como lo decía, cuando vemos que el mensaje del evangelio impacta un lugar, hermanos, eso no es algo que se haga en lo secreto, sino que es algo que se hace notorio y empieza a despertar el interés de las personas, la curiosidad. Y vemos lo precioso, lo impactante que ha sido la obra de Dios, que hasta nuestros días sigue haciendo lo que Dios se propone: salvar personas, sanar personas, cambiar naciones, transformar vidas. Hermanos, si eso lo vemos, inicia ahí en Lucas capítulo 9, el Señor enviando a estos 12 hombres, y ya lo estudiamos todo lo que ocurrió a lo largo del libro de Hechos, como este mensaje transformó ciudades. En algunos lugares se decía que aquí llegan los que están trastornando la ciudad, aquellos que están trayendo ese mensaje que está impactando vidas, que está transformando personas, eso que está cambiando la forma de pensar de muchos. Hermanos, que es un mensaje muy importante, el mensaje de Cristo. Y ahora Herodes, en el tiempo de Jesús, él estaba escuchando esto. Y dice Lucas ahí que él oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo. Dice, y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Entonces acá Lucas nos empieza a mostrar el relato y nos habla acerca de Juan el Bautista. Hermanos, y cuando nosotros leemos este pasaje de Lucas capítulo 9 y vamos a Marcos capítulo 6, vamos a ver que es la misma secuencia que toma Marcos, la sigue Lucas, que es el envío de los 12. Tenemos el asombro de Herodes ante esta obra. Marcos nos habla un poco más acerca de cómo fue la muerte de Juan el Bautista, y también vemos posteriormente el retorno de los 12, el informe al Señor Jesús y la alimentación de los 500, como lo vemos aquí en el capítulo 9 de Lucas. Ahí vemos, como lo veíamos hace 8 días, el envío de los 12. Hoy que vamos a ver el asombro de Herodes y la muerte de Juan el Bautista y la alimentación de los 12 y de la alimentación de los 5,000 y el informe de los 12 que habían sido enviados. Y Marcos tiene esa misma estructura, hermanos. Y nos dice aquí Lucas que Herodes estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos. Ahí más adelante él va a decir: pero si a Juan yo lo decapité, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Entonces este Herodes, que estaba asombrado acerca de lo que estaba ocurriendo, hermanos, para los que toman nota, era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Aquel Herodes el Grande fue el que mandó a asesinar los niños en Belén, al saber que el Señor Jesús había nacido, que los reyes iban a adorarle. Entonces este hombre, en su celo y en su soberbia, mandó a matar a los niños. Entonces viene su hijo, que es Herodes Antipas, y él hereda el reino de Galilea y de Perea, de parte de su padre. Y tenemos aquí a Herodes Antipas. Ese es el Herodes que se asombra de lo que está ocurriendo y dice: ¿será Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos? Entonces tenemos a este Herodes Antipas que se asombra de este mensaje de Cristo, de cómo este mensaje estaba impactando la región que él gobernaba. Nosotros decimos: bueno, ¿y qué
¿Por qué aparece este pasaje en medio de este relato que el Señor nos está hablando? Si seguimos la secuencia de Lucas nos damos cuenta, envía a los 12, aparece aquí Herodes en la mitad, luego la alimentación de los 5,000 y luego la misión de los 70. Y podemos preguntar, bueno, ¿por qué aparece este relato aquí que parece que estuviera un poco desconectado del contexto de lo que Lucas nos viene hablando? Hermanos, pero no es algo que esté desconectado. Es algo que es muy importante y es como nosotros nos podemos dar cuenta de cuando la obra de Dios se hace en el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo, hermanos, esta obra empieza a impactar la comunidad, la sociedad y llega a oídos de los gobernantes. Esto llegó a oídos de Herodes, como lo veníamos diciendo, y él empieza a inquietarse y ahí la Escritura nos dice que él se tornó perplejo en cuanto a esto que estaba ocurriendo. Justo González dice al respecto de este pasaje, dice: aquí Lucas introduce un comentario acerca de Herodes que parece interrumpir la narración, pero que en realidad contribuye notablemente a ella. Herodes se ha enterado de todas las cosas que hacía Jesús y queda intrigado. ¿Quién será este Jesús? ¿O quién pues es este de quien oigo tales cosas, como dice el texto? Que es la pregunta en la cual yo me voy a enfocar un poco más el día de hoy. Y sigue diciendo Justo González, parece estar volviéndose peligroso este Jesús, parece estar volviéndose peligroso este movimiento. Ya no es un predicador solitario, a quien sigue una pequeña banda de discípulos y atrae multitudes. Está dándole comienzo a un movimiento. Sus discípulos parecen tener el mismo poder y autoridad que Jesús ha estado manifestando. Herodes bien podía darse el lujo de no prestarle atención a un predicador solitario, en la esperanza de que se trataría de algo pasajero. Pero cuando empieza a surgir un movimiento, las cosas cambian. Ahora las autoridades deben investigar y Herodes lo hace. Luego, el conflicto con las autoridades religiosas judías, que había ido aumentando por algún tiempo, ahora también involucra a las autoridades políticas, que aunque eran supuestamente judías, estaban en realidad al servicio del Imperio Romano. Esto dice Justo González, dice: pareciera que esto fuera aislado del texto, pero es algo que nos amplía la narración, ver cómo la misión estaba teniendo éxito, ver cómo el envío de los 12 estaba impactando la región completa a tal punto que llega a los oídos del gobernador. Y el gobernador queda perplejo, tal vez él impaciente de que pueda ocurrir alguna revuelta o algo en su reino, pero bueno, vamos a ver que él estaba perplejo por otras cosas. Ahí en el versículo 7 continuamos leyendo. Y dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían: Juan ha resucitado de los muertos. Esta perplejidad que tenía Herodes era una angustia y también una desesperación que había en su corazón a causa de su conciencia. La conciencia de Herodes le acusaba porque él había decapitado a Juan el Bautista, y él lo va a decir un poco más abajo. Entonces las personas, al ver el impacto de la predicación, las señales, los milagros que estaban ocurriendo, se empezaron a buscar una razón de cómo se hacía esto, quién era la persona que estaba haciendo esto. Y algunos llegaron a decir: es Juan el Bautista que ha resucitado, ese es el que está haciendo estas señales y estos milagros. Ahí en el versículo 8 dice: y otros dicen, Elías ha aparecido. Y otros, algunos de los profetas antiguos han resucitado. Entonces Herodes está perplejo y él dice: ¿Juan el Bautista será que resucitó? ¿Será que ha vuelto para atormentarme por lo que yo le hice? Y había una inquietud en medio de las otras personas. Esto pudo haber sido obra de Elías, recordando que Elías fue un profeta que en la historia de Israel fue una persona que hizo muchas señales y milagros y prodigios. Recordamos que Elías fue aquel que hizo descender fuego del cielo, aquel que resucitó al hijo de la viuda, un hombre que iba respaldado por el poder de Dios. Y también algunos de los otros profetas que hacían señales y milagros en medio de la nación de Israel. Pero aún así muchos de ellos no creyeron en eso. Entonces ellos estaban asombrados de las señales, de los milagros, de todo esto que estaba haciendo. Y ahí en el versículo 9 de Lucas dice Herodes:
A Juan yo le hice decapitar. Entonces él dice, ¿será Juan? Pero si yo lo hice decapitar, ¿será que resucitó? ¿O qué será lo que está ocurriendo? Y esto le genera una pregunta a Herodes, que ya vamos a entrar en ella, que él dice, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Pero antes de eso miremos rápidamente el relato de Marcos capítulo 6, que nos amplía un poco más el panorama acerca de lo que ocurrió con Juan el Bautista. Marcos capítulo 6, desde el verso, desde el verso 14, podemos mirar, pero no vamos a entrar a ver todo el pasaje, vamos a resaltar algunas cosas y ya, hermanos. Antes de eso, hermanos, yo leyendo y estudiando el pasaje acerca de este Herodes, hermanos, miraba la misericordia y la gracia del Señor con esta familia. Hermanos, ver cómo el Señor, a pesar de la maldad de estos hombres, miramos primero Herodes el Grande, que mandó a asesinar a los niños, Herodes Antipas, que decapita a Juan el Bautista, que participa en el juicio del Señor Jesús, también Agripa I, que mata a Santiago, y Agripa, el otro que estuvo delante de Pablo, escuchando el mensaje del Evangelio. Hermanos, vemos cómo el Señor en su misericordia les permite a ellos escuchar el mensaje de Cristo, les permite a ellos saber acerca del Mesías. Tenemos primero a Herodes el Grande, escuchó de los reyes magos que iban a ser el Mesías allí, y el que hizo en su soberbia mandó a matar a los niños. Ahora tenemos a Antipas, que le gustaba escuchar las predicaciones de Juan el Bautista, como nos lo va a mostrar aquí Marcos. A él le gustaba y escuchaba la palabra, pero su soberbia y su orgullo no le permitió creer. También tenemos a Agripa, que mató a Santiago, y también tenemos a Agripa II, que Pablo le predicó y él dijo por poco. Vemos la misericordia de Dios a esta familia, pero a pesar de eso, la soberbia de ellos les pudo y rechazaron el mensaje del Evangelio. Vemos cómo Dios extiende su misericordia a todos los hombres para que puedan escuchar el mensaje, hermanos. Pero vemos la soberbia y el orgullo de estos hombres. Ahí Marcos capítulo 6, versículo 14 nos dice lo siguiente: oyó Herodes la fama de Jesús, lo que estaba aconteciendo, el envío de los 12. Dice, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vemos aquí que nos muestra un poco más de lo que había acontecido con Juan el Bautista. Vemos que Juan fue decapitado a causa de Herodías.
Vemos que Herodes era una persona que estaba en adulterio con la esposa de su hermano. Estaba viviendo con ella. Y Herodías, al escuchar el mensaje de Juan, se molestaba. Juan les era una persona molesta. Nos dice que Herodes lo escuchaba, quedaba perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Decía, a lo mejor tiene razón pero yo voy a seguir viviendo como yo quiero. Hermanos, si es bien como algo que nosotros podemos ver y vamos a seguir mirando más adelante. Vamos a ver a veces la soberbia de nosotros, ¿no? Herodes quería saber quién era Jesús. Lo iba a conocer cara a cara, hermanos, pero no iba a aceptar quién era Él. Y eso es lo que ocurre a veces con muchas personas. Saben la verdad, saben que están viviendo vidas contrarias a Dios, creen en Dios, saben que va a haber un juicio eterno, pero les da igual y siguen viviendo de la misma forma. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de Herodes. Decía que hasta tristemente le entregó a Juan. Con tristeza él lo mató, por consejo de su mujer. Él no lo quería hacer, él lo escuchaba, hablaba, tenía temor de Juan, decía que él era un varón justo, decía que era un hombre de Dios, pero aún así esto le iba a importar poco. Entonces él dice, a este Juan yo lo hice decapitar, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto? Y acá Marcos nos muestra el relato de cómo murió Juan el Bautista. Y ahora volvamos a Lucas 9, versículo 9. Nos dice allí Lucas, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces él hizo decapitar a Juan el Bautista por causa de su mujer Herodías y por causa de su pecado, porque no le gustaba escuchar a Juan, no le gustaba que Juan le dijera la verdad. Y le decapitó, y ahora él está perplejo en cuanto a esta situación que está aconteciendo en Galilea. Ver que la región está siendo impactada por un mensaje, que hay señales y milagros, que hay prodigios que no podría hacer una persona común y corriente. Hay cosas que están ocurriendo que dejan perplejo a Herodes. Y Herodes dice, no puede ser que Juan esté vivo, me está atormentando por haberlo decapitado, siendo él un varón justo. Y él hace esta interesante pregunta, hermanos. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Hermanos, y esta pregunta es una pregunta que es muy importante. Alberto hace 8 días lo mencionaba un poco y hablaba ahí que en Lucas 7, en Lucas 8, los discípulos se preguntaban quién es este que aún los vientos le obedecen. Los judíos también preguntaban, ¿será que este es el Cristo? Juan el Bautista incluso preguntaba, dinos si tú eres el Cristo. Juan había enviado a sus discípulos y le manda a preguntar a Jesús, dinos si tú eres el que ha de venir o esperaremos a otro más. Y aquí Herodes hace esta pregunta, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. El vez Herodes decía, ¿por qué tantas personas le siguen? ¿Por qué tantas personas están siendo sanadas? ¿Por qué tantos están siendo liberados? ¿Qué está ocurriendo en esta región? Este no es un hombre común y corriente. Aún la misma pregunta que hicieron los discípulos cuando iban en la embarcación. Que se levanta el viento, el agua se embravece contra ellos y el Señor se levanta y reprende el agua y los vientos y ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Entonces, hermanos, y en esta pregunta que Herodes hace, hermanos, vamos a ver algo muy importante para nuestra vida, hermanos. Y también es una pregunta que es muy importante en la historia de la humanidad. También más adelante, acá en el mismo capítulo, vamos a encontrarnos con la confesión de Pedro, que es también la pregunta, pero ya ahora hecha de parte del Señor Jesús. ¿Ustedes quiénes creen que soy yo? No ellos preguntando quién será este, sino de parte del Señor. Yo quiero que ustedes me digan quién creen que soy yo. Entonces esta pregunta es muy importante. Hermanos, si la respuesta a esta pregunta determina cómo está nuestro corazón delante de Dios, hermanos. Pero no es únicamente el dar una respuesta correcta como si estuviéramos pasando un examen.
sino, hermanos, saber si nuestro corazón está de acuerdo con quién es Él. Saber si sabemos quién es Jesús y nosotros estamos dispuestos a aceptar que Él es el Hijo de Dios, enviado de Dios, a quien nosotros podemos acudir para ser salvos. Hermanos, porque Herodes también posiblemente iba a saber decir, sí, este es el Hijo de Dios, así como supo que Juan el Bautista era una persona santa, pero a él eso poco le iba a importar. No es únicamente la respuesta que demos nosotros a esta pregunta, hermanos, sino cómo es nuestra vida en cuanto a esa respuesta. No únicamente saber y decir, sí, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, sino saber si Él es el Señor de mi vida, saber si Él es el Cristo en quien yo he creído para que mis pecados sean perdonados. Esa es la importancia, hermanos, porque yo leyendo esta pregunta, mirando un poco, me doy cuenta que hay mucha curiosidad en cuanto a quién es Jesús. Y de la misma manera tal vez que Herodes se pregunta aquí en este pasaje, ¿quién pues es este quien oigo tales cosas? Hermano, muchas personas lo preguntan. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese hombre que vivió hace tantos miles de años allá en Palestina? ¿Quién es esta persona que hizo milagros, que hizo señales, que hizo prodigios, que lo crucificaron? Hermanos, y es una pregunta que hacen muchas personas y hay libros de personas que tratan de responder esto acerca de quién es Él. Hay personas que llegan a afirmar que era un revolucionario, que era un gran maestro, que era un sanador, que era una persona iluminada. Y todos quieren poner dar una respuesta lógica acerca de quién era este hombre, quién era esta persona que ha dividido la historia de la humanidad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este? Decía Herodes. ¿Quién es este que está trayendo tanto conmoción en la región? Que están siendo tantas personas sanas, salvas. Entonces, hermanos, no es únicamente la respuesta lógica que nosotros le podamos dar a esta pregunta, hermanos, sino si nosotros estamos dispuestos a aceptar quién es Él para nuestra vida. Hermanos, yo miraba y decía, ese hombre, cuando hablaba de Juan el Bautista y decía que era un hombre justo, pensaba también que así hay personas que dicen, Jesús fue un gran maestro, fue una persona buena, pero hasta ahí no importa más lo que Él tenga que decir para mi vida. No importa si Él dice que yo debo cambiar mi perspectiva en cuanto a Dios, debo arrepentirme de mis pecados, debo mirarlo a Él para salvación, no importa. Porque hay personas que aman más el pecado que lo que puedan llegar a entender acerca de Dios. Entonces Herodes preguntaba, ¿quién pues es este? Hermanos, y ahora la pregunta que nosotros damos, la respuesta que nosotros damos en cuanto a esto, que pueda ser algo que viene desde un corazón sincero que anhela conocerle quién es Él, pero también de un corazón sincero que anhela aceptar quién es Él, hermanos. Y cuando esto ocurra en nuestro corazón va a poder estar saciado y lleno de plenitud. Hermanos, porque por más que una persona se dedique a investigar acerca de Jesús, y hay libros acerca del Jesús histórico, hay cosas que son muy importantes saber acerca de esto, de la historicidad de Jesús y todos estos asuntos que son importantes, hermanos. Hay personas que se quedan únicamente en eso o se pierden en eso, pero no llegan a conocerlo como el Salvador de sus vidas. Hay un teólogo muy famoso, muy reconocido, que Ehrman, creo que es su apellido, y ese hombre dice, no puedo negar que Jesús es real. Y es teólogo y dice, pero no puedo aceptar, no puedo creer que Él sea el Salvador, no puedo creer que las cosas que la Biblia Él dice que yo tengo que arrepentirme, no creo que eso sea así. Hermanos, por más que tenga el conocimiento, si uno no llega a experimentar quién es el Señor en mi vida, quién es Cristo en mi vida, si Él verdaderamente es mi Señor, mi Salvador, hermanos, no voy a pasar de ahí, voy a estar únicamente
voy a hacer la pregunta únicamente como Herodes. Tal vez busco satisfacer mi curiosidad y ya busco llenar mi intelecto o alguna otra cosa, pero no busco entender, conocer quién es Él y aceptarle como Él es. Entonces, hay una curiosidad que nace en el corazón de las personas acerca de saber quién es Cristo. Bueno, pero hay otros que quieren comprobar, que quieren gustar quién verdaderamente es Él. Aquellos que se acerquen a Él diciéndole, sí, Señor, así como Pedro lo va a declarar más adelante, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquellos, hermanos, van a poder disfrutar de esa plenitud. Entonces, ¿quién es pues que no oigo tales cosas? Entonces veíamos cómo las personas hacían esta pregunta acerca de Jesús en la misma escritura. Como lo recordaba Alberto y como lo cité anteriormente, Juan el Bautista la tuvo. ¿Eres tú el que había de venir o enviarías a otro? Ahí nos lo dice Lucas 7, versículo 20. También los discípulos en la barca se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y las aguas le obedecen? En Lucas 8. En Juan 10 los judíos le decían, dinos, si tú eres el Cristo, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Y qué le responde el Señor? Si se los digo abiertamente, ustedes no me van a creer. Como esa persona que, bueno, sí, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, pero a mí eso no me importa. Yo prefiero seguir viviendo a mi manera, prefiero seguir haciendo las cosas como yo las he venido haciendo. En Lucas 23 también los gobernantes nos muestran esa misma inquietud. Pilato dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Los gobernantes empiezan a inquietarse y vemos que esta pregunta, esta inquietud está siempre en el corazón de las personas. Porque hasta que nosotros no sepamos quién es Él, nuestro corazón no va a descansar. Hasta que nosotros no se nos sea revelado quién es Él, hermanos, el corazón del hombre no puede estar tranquilo. En la historia, en la escritura vemos esto, hasta que las personas no puedan comprobar quién es Jesús, hermanos, por sus propios ojos, por su propia experiencia, hermanos, van a seguir divagando en sus caminos. Necesitamos saber quién es Él. Herodes quería saberlo únicamente para satisfacer su curiosidad. Los judíos querían saberlo, pero aún así la soberbia de ellos les impedía aceptar quién era Él. Los judíos, sí, es el Cristo, hace las señales, los milagros, pero no, este no puede ser. No queremos que este sea. Más bien de pronto era la respuesta de ellos en su corazón. No queremos que este sea el que Dios envió. Hermanos, y así vive a veces el corazón del hombre constantemente, hermanos. Y Herodes dice en el 9 de Lucas 9, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este que no oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y Herodes, a pesar, acá vemos primero, él quería saber quién era esa persona que estaba haciendo tales señales, tales milagros y tantas cosas en la región. Y ahí Lucas nos dice algo adicional, y él procuraba verle, procuraba conocerle, procuraba saber quién era esta persona. Y dice, necesito verlo, quiero ver quién es esta persona, hermanos. Pero nosotros vemos que eso que Herodes quería saber quién era Jesús y el procurar verle, hermanos, no era algo porque estuviera interesado en aceptar el mensaje de Cristo, hermanos, sino que era únicamente para satisfacer su curiosidad y ya, para nada más, así como lo hemos venido diciendo y como se ve a veces en la vida de muchas personas. Ahí en el capítulo 23 nos muestra, o Lucas nos narra ya el encuentro de Jesús y Herodes. Capítulo 23, versículo 8, y dice,
Ya cuando el Señor Jesús va a ser entregado, cuando el Señor Jesús va a ser crucificado, Él es llevado a Poncio Pilato lo envía a Herodes, porque dice este era Galileo, le dicen Galileo, entonces se lo va a enviar a Herodes porque está bajo la jurisdicción de él. Y dice que llevan a Jesús a Herodes y dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces Herodes iba a ver a Jesús cara a cara, iba a encontrarse con él. Hermanos, pero mire cuál es la actitud de él. Dice primero Lucas que él se alegró mucho. Y qué precioso hubiera sido que él se hubiera alegrado porque iba a encontrar la verdad, porque iba a poder encontrar la salvación, hermanos. Pero él se alegró mucho porque lo único que quería hacer era satisfacer su curiosidad. Por eso ahí le dice, deseaba verle porque oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Hermanos, tristemente así es en la vida de muchas personas. Yo pensaba y miraba cómo muchas personas están en medio nuestro, escuchan el mensaje de Cristo, dicen, bueno, es cierto, pero yo prefiero seguir viviendo de esta forma, no me importa mucho, a veces tal vez se alegran, hermanos, pero no pasa de ahí. O a veces algunos lo único que quieren es obtener algo acerca de Cristo. Quieren esperar verle obrar algo en su vida, un milagro, una señal, alguna cosa, y luego abandonarlo, luego irse. Ya no me importa más lo que él tenga que decir para mí. Hermanos, y la actitud del Señor Jesús hacia estas personas va a ser la misma actitud que Él tuvo hacia Herodes. En el versículo 9 dice, del capítulo 23, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ya el Señor había permitido que se escuchara el mensaje, que viera las señales. Como decía, el Señor tuvo mucha misericordia con la familia de Herodes. Hermanos, pero la actitud de ellos siempre fue una actitud de rechazo, una actitud de no importar lo que Jesús tuviera que decir. Al igual ellos ya habían determinado ser personas perversas y seguir en su orgullo y en su soberbia, hermano. Cuando por fin el Señor se aparece delante de él, dice que Jesús no le dijo nada. Herodes preguntó y Jesús calló. Tal vez así ocurre en la vida de muchos, burlándose de Dios, burlándose de Cristo, escuchando el mensaje una y otra vez. Hermanos, cuando llega un momento en su vida, tal vez de necesidad, en la cual necesitan escuchar algo de Cristo, Dios calla. Ya les ha hablado muchas veces. ¿Para qué seguir dándole perla a los cerdos? Entonces hay un silencio de Cristo delante de Herodes. Herodes procuraba ver a Jesús cara a cara. Él tenía curiosidad de saber acerca de quién era este de quien se decían tales cosas. Tenía deseo de verle. Hermanos, y como lo decía, esta pregunta es muy importante en nuestra vida. Y vamos a ver un poco más adelante en la confesión de Pedro, la respuesta que Pedro da. Y también vemos a veces cómo muchos se comportan de esta forma como Herodes. Ven a Cristo únicamente como un milagrero, como alguien que puede hacer señales, y si no las hace, pues da igual. Yo recordaba también ahí un poco Juan capítulo 6, porque Pedro le dice ahí al Señor Jesús, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. ¿Y cuál era el contexto en Juan capítulo 6? Dice que el Señor Jesús estaba hablando, que Él era el pan de vida, que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no podría estar con Él. Hermanos, dice que ese mensaje escandalizó a todas las personas que estaban con Él, a los discípulos, y muchos empezaron a ir porque decían que duras eran las palabras del Señor. Y el Señor les decía, ustedes están conmigo únicamente porque les he dado de comer.
Y los discípulos dijeron: Señor, estas palabras son duras. Y él les dijo: ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Hermanos, eso es importante para nosotros. ¿Quién es este quien se oyen tales cosas? Poder decir como Pedro: tú eres el Cristo, Señor. Tú eres en quien mi alma ha encontrado consolación, Señor. Tú eres quien ha saciado mi corazón y en quien yo he podido experimentar el perdón de Dios. Tú eres mi plenitud. Tú eres ese, Señor. No eres únicamente un milagrero, alguien que puede cambiar una situación, sino tú eres más que eso, Señor. Tú eres el Hijo de Dios que puede guardarme eternamente. Hermanos, aunque el Señor hace los milagros a veces porque Él se preocupa también de nuestro cuerpo físico. Él no es una persona indolente únicamente que dice: bueno, solo se necesita lo espiritual. No, Dios es consciente que también necesitamos lo material, lo físico, hermanos, pero Dios espera que nosotros le sigamos a Él por quién es Él. Saber que Él es más que aquel que puede sostener nuestro cuerpo, hermanos. A ver, como dice allá en otro pasaje el mismo Señor Jesús: tengan temor de aquel que puede tomar su cuerpo, su alma y echarla a la ajena. De aquel deben tener temor. Este es al quien nosotros seguimos, este es a quien nosotros conocemos. Herodes decía: ¿quién será este? Yo puedo decir: este es el Hijo del Dios viviente, este es el Cristo, el que me ha perdonado. Él es la vida eterna, Él es el Verbo de Dios. Él es Dios con el Padre, quien se encarnó y caminó en medio de nosotros. Aquel que murió en la cruz para darme salvación. Ese es Jesús. Hermanos, y ya terminando, yo quiero dar, dos cortas reflexiones. La primera, hermanos, vemos cuando la obra de Dios se hace en el poder del Espíritu Santo y bajo la autoridad de Cristo, vemos cómo esto se expande en la región, cómo empieza a transformar la sociedad, cómo esto empieza a impactar las personas, cómo este mensaje empieza a crecer, hermanos. Y eso lo necesitamos, lo veíamos hace 8 días en el envío de los 12 y vemos cómo esto llegó a oídos de Herodes, que él se asombró y dijo: ¿quién es este? Hermanos, y esperamos que así el Señor obre en nuestro tiempo, en nuestra vida, obre en medio nuestro, que nosotros podamos también ir en el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo, llevando el mensaje del Evangelio. Hermanos, y otra cosa que yo quiero ver es en el versículo 9, ahí de Lucas. Hermanos, algo que yo miraba corto, que es una reflexión que tomaba de este pasaje y pensaba un poco, como lo veíamos hace 8 días, Alberto lo recordaba un poco, poniendo en contexto a los hermanos acerca de la carta de Lucas, hacia quién fue escrita. Y vemos que fue escrita hacia un creyente nuevo llamado Teófilo. Ahí no lo dice en el capítulo 1. Lucas dice que muchos habían tratado de poner en orden la historia y las cosas que han sido ciertísimas. Y él dice ahí en el versículo 2 del capítulo 1: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haberlo investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, mirando este pasaje, estos 3 versículos, y pensando un poco en Teófilo, aquel a quien fue escrita la carta, que fue un creyente nuevo. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos no fue escrito para incrédulos, para convencer a incrédulos, sino para afirmar la fe de un creyente, para afirmar la fe de alguien que había creído. Y Lucas dice que él estaba investigando y había ordenado todo diligentemente para que él pudiera estar seguro en la verdad que él había creído. Vamos, si yo pensaba y yo decía, algo que a veces hago cuando leo la Biblia, decía, ¿qué habría podido pensar Teófilo leyendo estos 3 versículos del capítulo 9 acerca de Herodes? ¿Qué habrá pensado cuando
Herodes preguntó: ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Qué habrá pasado por la mente de él? Hermanos, porque yo cuando leí el pasaje sabía que me tocaba continuar con Lucas. Quería abarcar un poco más, quería hablar del alimento a los 5,000. Hermanos, pero me quedé en esta pregunta, porque Herodes preguntó: ¿quién es este de quien oigo tales cosas, hermanos? Y yo podía haber dicho, tal vez a Teófilo se le pasó por la mente: ese es el Hijo de Dios. Él es en quien yo he creído y ahora tengo la certeza de que soy salvo por verlo a Él, por estar en Él, por haber confiado en Él, porque su sacrificio ha sido suficiente, ha sido completo. Herodes solo procuraba satisfacer su intelecto y su mente, pero tal vez Teófilo decía: pero yo he creído estas cosas que, como Lucas dice, han sido ciertísimas, han sido verdad y han podido ser una experiencia en mi propia vida. Tal vez eso pasó por la mente de él: yo sé quién es Él. Y adicional a eso, él decía, ahí en el versículo 9, y procuraba verle. Yo decía, tal vez Teófilo, como yo, puede decir: Herodes procuraba verle, pero yo por la gracia de Dios ya le he visto. Y al verlo a Él, he podido comprobar que Dios me ha perdonado. Al verlo a Él, he podido ver cómo Dios ha cumplido su promesa de redimir mi vida. A pesar de que yo estuviera perdido, al ver a Cristo yo puedo decir: Señor, soy tuyo. Así como aquellos hombres que, como el mismo Señor Jesús decía, el Hijo del Hombre va a ser levantado y todo aquel que lo mire a Él va a poder ser curado y va a poder ser salvo. Hermanos, Herodes procuraba verle, pero nosotros, los que hemos creído, ya le hemos visto, hermanos. Y podemos estar seguros en eso. Y eso podría ser la reflexión para llevar nosotros hoy en nuestro corazón. El contexto era Herodes diciendo: ¿quién puede ser este que está impactando la región, hermanos? La reflexión es: ¿quién es Él para usted? Él es lo mismo que es para mí el Salvador, el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Y también Herodes procuraba verle. Hermanos, si usted ha creído, usted le ha visto. Y viéndolo a Él, usted puede decir: yo estoy completo en ti, Señor. Señor, tú has satisfecho todo lo que yo pueda necesitar, Señor, porque tu perdón es suficiente, Señor. Verte a ti ha sido lo más glorioso que yo he podido experimentar en mi vida. Hermanos, esto era algo que yo preguntaba, que puede ser algo para que llevemos en nuestro corazón, hermanos. Saber quién es Él y estar seguros de que le hemos visto y que nuestra fe pueda ser confirmada, así como Lucas estaba buscando que fuera confirmada la fe de Teófilo, hermanos. Que nosotros como creyentes podamos tener esto seguro en nuestro corazón. Yo sé quién es Él y estoy seguro de que le he visto. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor, que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos estar seguros en ti, Señor. Gracias por tu obra, Señor, por tu mensaje, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Porque podemos verte a ti, Señor. Y no únicamente como un hombre más, Señor, como un milagrero o alguien más, Señor, sino que te hemos podido conocer por quién tú eres, que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad en nuestro corazón, Señor, podemos tener la confianza, Señor, de que estaremos contigo, Señor, porque tú te has revelado y porque te hemos podido ver como el Hijo de Dios, Señor. Hemos podido recibir tu mensaje, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este libro de Lucas, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Porque siempre eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor.